Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy estamos ya a 30 de octubre. Vamos a dar inicio a la quinta sesión de nuestro seminario, eh, El Giro Solidario, Voces contra el Genocidio en Gaza. Espero que se encuentren lo mejor posible. Y bueno, pues antes de comenzar quisiera decirles que les agradezco mucho por seguir en el curso y por darle también seguimiento a la cuestión palestina también desde nuestras trincheras, ¿verdad? Les decía yo ahorita a nuestra querida compañera Aranza que la doctora Millán no se va a poder conectar el día de hoy porque tiene un evento también al mismo tiempo, pero bueno, en la siguiente sesión también estará con nosotros también. Este, Sin más, después de agradecerles su presencia, hoy me congratulo con compartirles que vamos a tener la presentación y la participación de la doctora Arely Medina. Ella es filósofa y cientista social y me voy a permitir leer un poquito de su semblanza para que la conozcan ustedes y sepamos también más o menos el enfoque que ella nos va a compartir. La doctora Arely Medina es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario del CUSEA, esto de la Universidad de Guadalajara. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, con el título de su tesis que fue Islam Latino, Identidades Étnico-Religiosas en los latino-musulmanes. El estudio de caso que trabajó fue el de los musulmanes mexicanos en Estados Unidos. Ella ha realizado estancias académicas en diferentes partes del mundo. Uno de los lugares donde ha estado es la Universidad de Beirut en Alemania, en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, entre otras. También cuenta con una estancia postdoctoral en el CIESAS Occidente, donde también trabajamos. Bueno, Aranza está trabajando ahí, yo también estuve ahí en el CIESAS Occidente un rato. Y ella trabajó el proyecto de la migración del Gran Oriente Medio en Guadalajara. Actualmente ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel uno, responsable del Observatorio de Estudios del Islam en América Latina y co-coordinadora del Seminario Religiosidades Contemporáneas del CIESAS UDG. Entonces, ella el día de hoy nos va a compartir algo relacionado con lo que ella llama la palestinidad en Guadalajara y le damos la palabra. Doctora Arely, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se están integrando cada vez más oyentes a nuestro curso. Ahorita nosotros vamos a encargarnos de coordinar y de gestionar el chat y los ingresos, pero ya tenemos el quórum suficiente para iniciar su presentación. Entonces, si usted va a presentar algunas diapositivas o el material que considere, en estos momentos lo puede hacer. Adelante, por favor, doctora, y mil gracias de corazón por estar con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Pues hola, buenos días a todas y a todos. No, pues al contrario, muchas gracias, querido Moisés, por el espacio, por compartirme, estar aquí con todos y todas ustedes y traer un poquito de lo que desde acá estoy observando y de también un poco desde dónde estamos situados acá en Guadalajara respecto a la situación de Palestina. Y justo también compartir un poco desde quizás otras perspectivas y enfoques de acercamiento a la causa palestina, porque justo comentábamos hace unos días con algunos colegas más desde el enfoque socioantropológico, que a veces estos temas en la academia suelen abordarse bastante desde los estudios o con los politólogos, los internacionalistas, ¿no? Porque en realidad a veces es tan complejo hablar del tema y de los actores, ¿no? Que, que nos enfocamos mucho en dar como esos espacios, ¿no? Y a veces dejamos como de lado observar otras formas, otros mecanismos, otro grupo de actores que también hablan respecto a lo que está pasando, ¿no? Y creo que un poco aquí abona justamente el enfoque socioantropológico, ir a pie y observar y platicar, ¿no? Incluso entregarse un poco con el cuerpo y las emociones, que es de lo que quiero hablar hoy, ¿no?
Entonces sí, me voy a permitir por acá compartir unas diapositivas que les realice. Nada más déjenme ver dónde, a ver, que solo con, aquí está. Y me dicen si se ve ahorita, ya lo ven, ¿verdad? Sí, doctora, está bien. Ahorita nada más hay que ponerle, si quiere, vista completa para Ajá, que nada más pueda quiero ver. hacer este chiquito, bueno, aquí. Perfecto. Listo. Ok, va. Bueno, pues esto, platicarles un poco qué se está haciendo por acá y cómo lo estoy observando yo. Incluso otra colega en Ciudad de México está tratando de hacer un poco lo mismo. Digo, salir un poco a la calle, etnografiar, ¿no? Ver cómo desde fuera de la academia también se discute esto y también se hacen cosas, ¿no? Entonces ahí creo que hay un puente importante y un poco el objetivo de esta presentación es mostrarle pues estas acciones organizadas pro-palestinas en el caso de Guadalajara, que es el que he etnografiado, seguido y participado, ¿no? Con esto busco describir en estas acciones la cuestión política o como acciones políticas, como un intercambio además de afectos, donde las personas sean o no miembros del Comité Pro-Palestina, al mismo tiempo que afectan, son afectados. Esto un poco también de ahí deviene el título de la construcción de una palestinidad, relacionando la cuestión de los movimientos sociales, la cuestión de las emociones, que tendría que ver con la socioantropología de las emociones, y el poder, ¿no? Entonces está organizada el sentido de esta exposición desde ahí. Un poco basándome también en Simmel, donde se propone que las personas somos con otros, ¿no? En relaciones donde incluso estar y ser no siempre trae consigo estados afectivos positivos, sino que desata estados y emociones consideradas negativas, como el enojo, la rabia, el odio, ¿no? Pero que son completamente válidas y permiten la resistencia, o sea, devienen en este tipo de movilizaciones, ¿no? De ahí es que trabajó el vínculo este que les decía, emociones, lo político y lo que yo estoy tratando de reflexionar como la creación de una palestinidad. Ay, listo. Em, una hipótesis de esta propuesta tiene que ver con plantear que la palestinidad no solo es un sustantivo para señalar la identidad de quienes tienen una pertenencia al territorio, a la nacionalidad, a la comunidad imaginada de los nacionalismos o a quienes em, transitaron en la diáspora o en la Nakba, sino las identidades que se construyen en lo colectivo a través de las acciones, movilizaciones, la militancia, la emocionalidad en torno a la causa palestina, en cualquier marco espacial. En este sentido, la palestinidad es una postura de afectos, de relaciones y formas de actuar bajo la conciencia social y humanitaria que se conforma y o da forma a una comunidad afectiva de carácter no estático, es decir, no en su sentido tradicional, como estamos acostumbrados a considerar lo que es una comunidad o una nación, sino que apela a las emociones compartidas para crear unión e incluso es de carácter transnacional. La continuidad a esta hipótesis es que esta construcción identitaria permite el mantenimiento de la lucha y de la movilización, aun cuando las identidades religiosas, en este caso aquí yo, como ya Moisés les advirtió, mis estudios están muy enfocados a trabajar las religiones y en específico el Islam en México o con latinos, y aquí la identidad religiosa empieza a ser también como un eje que construye o permite construir la palestinidad y llegar a acuerdos. Y aquí ya no solo estaría hablando, por ejemplo, de la identidad islámica o de los musulmanes tapatíos, sino de otras identidades católicas, cristianas o incluso de aquellos que consideran que no tienen una religión, ¿no? Y desde estas conformaciones de movilización pues también hay tensiones en las narrativas, ¿no? En las formas de actuar, de enunciarse, etcétera. Eso también trae afectos y emocionalidades que terminan por generar fricciones en la lucha, pero que cuando el motor justamente es la palestinidad, se disuelve.
¿no? Entonces aquí pues está observando las sensibilidades, los afectos, las emociones que unen al colectivo bajo ese eje rector, enunciarse emocionalmente para manifestar la causa palestina. En em, en este seguimiento etnográfico del cual les quiero platicar, pues también decirles que se hizo desde lo afectivo, ¿no? Y poniendo el cuerpo como acción de protesta y colectividad. Entonces aquí también hay un trabajo etnográfico situado, no solo de quien va y observa, toma nota, trata de interpretar, analizar, comprender, sino también desde la propia enunciación del investigador o investigadora, en este caso, yo situándome justamente dentro también del movimiento. Entonces el trabajo es observar emociones, pero también es trabajar con emociones, ¿no? Que luego esa es otra cuestión que luego en los trabajos socioantropológicos a veces se pierde y pues en el trabajo de campo no dejamos de ser agentes que afectan, pero que también somos afectados, ¿no? Y creo que en este tipo de situaciones, como se irá viendo más adelante, pues justamente las afectaciones, la emocionalidad está ahí como a tope. Entonces, en ese sentido, pues comentar que las emociones y los afectos son claves para comprender la acción social y la subjetividad. Pues desde este enfoque podemos abordar la agencia, el poder, los movimientos sociales, ya que las emociones pues son construcciones también sociales, culturales y políticas, ¿no? El abordaje toma de la sociología relacional para comprender que en los contextos de los conflictos donde surge la emoción, por ejemplo, del odio, se considera que este no viene antes del conflicto, sino como resultado de las relaciones conflictivas y las economías del odio. Es decir, hay una producción de ese odio, ¿no? En palabras de Rita Segato, pues serían las pedagogías de la crueldad, ¿no? Que se basa, por ejemplo, en todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas, tal y como lo menciona Rita Segato, ¿no? En ese sentido, el odio es una forma de ser y estar con otros y se construye también socialmente a través de las economías del odio, es decir, de la producción y los mecanismos que tienen diferentes agentes para distribuir como esos imaginarios, esas ideologías, ¿no? Que van generando ahí el odio y que resulta pues justo en esto, ¿no? Y esto es lo que sostiene las luchas. En la dimensión de las luchas o movimientos sociales, los afectos pueden tener dimensiones verbales o corporales y se producen emociones y da dimensión a un cuerpo y a una voz colectiva. Y desde ahí, desde la rabia, por ejemplo, menciona Giselle Tobar, se generan estrategias para dialogar con un terreno complejo, pero también esperanzador. La rabia ha demostrado ser una fuerza que posibilita el agenciamiento del cuerpo, la palabra y las emociones, la imaginación, la creatividad y la apropiación del espacio público y otros espacios. Ahora, para recuperar pues esta perspectiva desde el aporte metodológico, comentarles que lo que les voy a comentar hoy o platicar hoy remite a dos periodos etnográficos. El primero tiene que ver con una serie discontinua y anual de acuerdo al calendario islámico en el noveno mes de los años del 2010, el 2014 y el 2019 con la comunidad musulmana de Guadalajara. Es ahí donde cuando comienzo a acercarme, porque bueno, entre el 2009 y el 2011 realicé un estudio de identidades islámicas en Guadalajara y desde ese momento ya había enunciaciones pro-Palestina dentro de la comunidad, ¿no? Entonces desde ahí comencé yo como un poco a registrar los sucesos. Claro que en ese momento todavía no estaba como tan enunciado y los medios de comunicación realmente no o sea, no enunciaban nada, ¿no? Realmente eran como em, pequeños actos simbólicos dentro de la comunidad, pero que ya daban cuenta
¿no? De la situación palestina. ¿Por qué este periodo? Porque en el noveno mes, este, se, en el noveno mes se celebra, ay, se me fue la palabra. em, bueno, termina el Ramadán, que es como la celebración más fuerte de las comunidades musulmanas, y en el último viernes, justo para los musulmanes chiitas sobre todo, hay una celebración importante donde se celebra la causa o se rememora la causa palestina. Miren que ahorita se me fue el nombre, el Al-Quds, perdón. Ajá. Entonces, para el pequeño grupo chiita, pues siempre es importante que después de Ramadán, ¿no? Se hace esta celebración y se abren las puertas al público en general y se da una plática sobre qué está pasando en Palestina, sobre el proceso de colonización, ¿no? em, qué es lo, incluso se invitan como a otras organizaciones civiles, ¿no? O activistas a platicar también de mecanismos y formas para poder resistir, etcétera. Y bueno, esa es como la cuestión más simbólica y lo pequeño que pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí comencé a darme cuenta de lo que hacía la comunidad y después en los siguientes años, pues sucedía acciones muy similares. Solo hasta 2019 ya se toma un poco más como las calles, ¿no? Ese es como el primer momento etnográfico, por eso digo que es como un poco discontinuo, ¿no? Porque no hay como una línea que siempre nos estuviera llevando a lo mismo, sino diferentes momentos y de acuerdo más bien como al calendario islámico. El segundo periodo ya tiene que ver con el mes de octubre de 2023 y un seguimiento muy continuo de cada fin de semana donde se hacían las diferentes actividades hasta otra vez el diciembre del 24. No es que el comité haya parado, sigue completamente activo, pero yo el trabajo como tal etnográfico y el seguimiento puntual lo hice hasta el diciembre del 24. Y bueno, esto también tiene que ver justo con esto que les comentaba sobre las enunciaciones de hacer trabajo sobre emociones y con emociones, ¿no? Em, entonces decidí como ahí hacer un corte de este seguimiento. De este último momento, que es el del 23 al 24, se dio, les decía, un seguimiento de las actividades del comité y ahí se realizaron entrevistas con enfoque de la terapia narrativa y somática. Em, un poco usar este enfoque de la terapia narrativa funcionaba porque en realidad el tema de la emocionalidad estaba muy presente, ¿no? Y salir un poco en este sentido a tomar las calles, etcétera, a manifestarse, muchas veces no es como no es como que fluya muy tranquilo, ¿no? Hay controversias, hay otras personas, hay gente que está ahí como incitando justamente a esto que les decía del odio, ¿no? Y entonces sí había afectaciones en algunos miembros del comité o participantes que necesitaban expresarse de otra manera y una entrevista clásica. Creo que yo pensé que no iba a funcionar y me animé un poco a trabajar más bien las entrevistas desde el enfoque de la terapia narrativa, justo como para dar una dimensión más fuerte al tema de la emocionalidad y de que frente a veces a diferentes climas emocionales que se estaban dando ahí, los participantes del comité pudieran darse cuenta y enunciar que estas movilizaciones no son completamente en vano, ¿no? Entonces, si se fijan, ya estábamos aquí en un momento donde los climas emocionales no eran todos positivos, ni tampoco traían toda la carga emocional negativa, ¿no? Como esta que se mencionaba al principio, como odio, enojo, tristeza, etcétera, sino que era como un vaivén de emociones, ¿no? Y en ese sentido a veces se perdía un poco la esperanza o el sentido de qué se está haciendo para, o sea,
¿para qué se sale a la calle si no está sucediendo nada, ¿no? Entonces, con este tipo de terapia era un poco como hablar en voz alta y regresar al sentido de lo que sí puede funcionar, ¿no? O por qué salimos un poco a la calle. Bien. Ahora, en una definición rapidita sobre qué entendemos por movimiento, movilización social y su relación con las emociones, recurro al trabajo de Jorge Alonso, eh, quien ve a los movimientos sociales atravesados por reglas del sentir de la dominación y la obediencia y el movimiento social lo expresa, les voy a leer la cita porque me gusta mucho como esto que es tan sencillo pero tan poderoso, ¿no? Él lo define como sentirse con otros, actuar con otros, compartir experiencias, defenderse de los agravios, enfrentar adversidades y hostilidades, defender derechos, conjugar intereses particulares con colectivos, tejer redes sociales, producir identidades y plantearse transformaciones. Este tipo de definición sobre lo que es el movimiento, movilización social, me parece que se conecta mucho con la perspectiva de la socioantropología de las emociones. Claro, hay más em, conceptos acerca de lo que es un movimiento social, pero justo este creo que es como también el que le funciona al colectivo pro-Palestina, ¿no? En realidad ellos no están pensando en términos académicos, sino en términos de acción y justo cómo generar desde un clima emocional, cómo generar una meta, cómo generar estar con otros y acompañarse de otros y otras, ¿no? Bien. Entonces, esta perspectiva que les comparto parte de situar los afectos como la disposición fisiológica, es decir, claro, las emociones y las afectaciones sí que tienen que ver con la parte fisiológica de nuestros cuerpos, claro, con nuestra parte psicológica o psíquica de nuestro cuerpo, pero también y mucho cómo se moldea desde nuestros constructos socioculturales, ¿no? Y es ahí donde podemos conectar que el cuerpo siente, percibe y supone una prereflexibilidad donde hay expresiones corporales y despliegues del ser, ¿no? El cuerpo entonces podemos percibirlo como un lugar de nuestro registro sensitivo, pero también emocional. En el cuerpo se viven experiencias físicas, sociales, culturales, ya que este es dinámico, posee la capacidad de afectar y ser afectado, como lo he mencionado. Hay una dimensión además relacional con la estructura social que marca ejes de poder y estatus donde los cuerpos se leen y autosignifican en sentimientos socializados en varias dimensiones. Y acá pues, no podemos dejar o negar la relación que el cuerpo juega entre lo sensorial y las emociones, ¿no? Les platico que desde las primeras, por ejemplo, manifestaciones donde se tomaba el espacio, em, la emocionalidad ya estaba ahí situada, ¿no? Esta es una foto de una parada que se hizo justo en el centro histórico de Guadalajara. De hecho, ahí atrásito se ve la catedral y luego estamos como en la explanada que da hacia el Palacio Municipal. Y ahí se estaba dando un discurso, es decir, las narrativas también traen un eje muy fuerte que afecta a los involucrados, ¿no? Y afecta en dos sentidos tanto a quienes están en el mismo comité o se están manifestando, como a aquellos que están fuera de ese tipo de manifestaciones. En este caso, recuerdo que la narrativa o el discurso que se estaba desplegando ahí estaba exponiendo el número de asesinatos, l- las vejaciones, se estaba hablando justamente de las infancias, ¿no? Cómo las infancias estaban padeciendo toda esta situación. Y cuando se tocó el tema de las infancias, inmediatamente los rostros cambiaron. O sea, el semblante fue notoriamente grandísimo, que, que hubo como más silencio, ¿no? Al tocarse el tema de las infancias. Esta es una foto de una chica musulmana que su rostro inmediatamente se tornó como bastante triste, e incluso empezó un poquito ahí como a tener unas lágrimas.
empecé a ver así como a otras personas que también se les salió una lagrimita, iban infancias, el comité también se acompaña de infancias, ¿no? Esa parte es muy, muy bonita y estas infancias pues se sintieron afectadas, apeladas justamente a ese discurso y también los niños empezaron pues a manifestar como este dolor o este sentimiento, ¿no? De injusticia de las otras infancias palestinas, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo las narrativas que están ahí circulando, los intereses propios que tiene el comité, pues permiten en colectivo sentir una afectación emocional y expresarla como tal, ¿no? Ahora, las manifestaciones pro-palestinas en México sabemos que no son nuevas y en Guadalajara estas manifestaciones han surgido desde diferentes frentes. Tampoco es que la comunidad de Guadalajara haya sido la única o la primera. La verdad es que sí hay como una historia un poquito más larga, pero la diferencia es que, bueno, antes no era tan mediático el tema y tampoco las manifestaciones eran mediáticas, ¿no? Se quedaban como en nichos mucho más pequeñitos. Ahora no, ahora creo que las redes sociales pues ayudan mucho como a impulsar la visibilización, ¿no? Sea en pro o en contra. En este caso observado, la movilización social que caracteriza a ambos grupos es entendida o la entiendo como la confluencia de acciones colectivas a través de redes de apoyo social y emocional que frente a sucesos desafortunados y el abuso del poder se hacen presentes, ¿no? Se mantiene la movilización como producto de la economía de las emociones, de esta de la que les hablaba, y esto posibilita la generación de una comunidad afectiva. Y otra vez, cuando pienso en comunidad, no estoy pensando en una comunidad tradicional, ¿no? Sino en comunidades mucho más flexibles, mucho más versátiles. Cuando estoy hablando del comité, no podemos pensarlo como una comunidad cerrada con fronteras, donde todos comparten un mismo lenguaje, donde todos comparten una misma religión o unos mismos valores, ¿no? En realidad el comité es muy diverso, pero cuando están juntos y juntas se generan afectos. Eh, y esto es lo que podría entenderse como una comunidad afectiva, ¿no? En la sociología relacional, por ejemplo, para poder también entender cómo qué es lo que está pasando aquí y desde dónde también estoy entendiendo al mismo comité y su acción, hay que ubicar mínimo dos actores en conflicto. En este caso, sería a Palestina resistiendo y al opresor Israel. Bueno, y aquí estoy usando el término conflicto nada más como para entender desde la sociología relacional, no porque el tema sea un conflicto, ya sabemos que no, pero más bien como en términos de entender las relaciones que van a estar pasando en la escala más local, ¿no? Entonces, en ese sentido, está Palestina resistiendo al opresor Israel y aquí viene en plural a quienes están con la causa palestina, que en este caso serían las movilizaciones, el caso específico del Comité de Guadalajara, y su contrario, los aliados de Israel, llámense los estados aliados en el nivel internacional, empresas o en lo local, incluso a quienes negocian y mantienen relaciones políticas o diplomáticas con Israel, y o a quienes actúan bajo la bandera del sionismo, ¿no? En este escenario, las dimensiones son globales y locales, es decir, una escala macro y meso. Por eso ubico también aquí estas fotografías, porque, por ejemplo, ¿cómo se puede expresar esto en el nivel local o en el nivel meso, ¿no? Em, en este periodo del 23 al 24, incluso en el 25, cuando me ha tocado salir de Guadalajara, me he encontrado algunos guiños hacia Palestina, ¿no? Por ejemplo, esta es un sticker que me encontré en un café en Guanajuato y así en muchos lugares. Es decir, esto tiene que ver con las manifestaciones locales de un tema global, ¿no? Y que incluso en lo local va a haber conflicto, porque entonces tenemos a este otro actor
que bajo pedagogías de la crueldad, bajo una economía del odio, pues se va a manifestar de manera contraria, ¿no? Y esta es una fotografía en una de las marchas pro-palestinas, cuando se llegó hasta la embajada y luego ya ahí terminó en la embajada y ya pues cada quien como que iba tomando su rumbo a su casa o a donde tuvieran que ir, ¿no? Em, en una avenida contigua paralela, yo también ya iba de regreso a mi casa y me encontré esto, o sea, en una avenida contigua iba un pequeño contingente muy pequeñito, pero con banderas de este tipo, ¿no? Y venían algunas personas además como vestidas como si fuesen militares israelitas, ¿no? Entonces, digo, era un grupo muy pequeño, mucho más pequeño que el Comité Pro-Palestina, que en el 23 entre octubre y diciembre era un comité pues muy chiquito. Ahorita ya tiene más visibilidad, lo siguen más personas, etcétera. Pero digo, es sorprendente cómo se están jugando este tipo de hostilidades sionistas hacia la causa palestina, ¿no? Y que esto también, pues en este sentido de las afectaciones, influyen y alimentan formas de desplegar el conflicto, ¿no? Porque al final creo que también era una forma de provocación, ¿no? Digo, ya es muy conocido que los fines de semana el Comité Pro Palestina tiene ciertas acciones, salir a marchar o incluso ya hubo un momento de apropiación de un espacio que lo llamaron el Andador Pro Palestina, entonces ahí se hacen diferentes actividades, tanto académicas como artísticas, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que se puede entender cuando sale un pequeño grupo así, ¿no? Disfrazado como militares, con banderas israelitas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues un mecanismo por el que este conflicto toma estas formas locales, les decía, pues considero que son los medios de comunicación. En este sentido, las redes sociales han sido un canal de información sobre los sucesos acaecidos desde octubre del 23 en Gaza, incluso antes, ¿no? Pero creo, o lo que he visto, que es con mucho menor impacto. Sobre todo los medios de comunicación hemos visto que inundaron las redes sociales con descripciones además imprecisas. Pues primero este genocidio lo llamaron guerra, ataque terrorista por Hamas, conflicto, ¿no? Pero conforme las redes sociales fueron acaparadas también por palestinos y personas que sentían indignación ante los actos de violencia e injusticia, se fue evidenciando de manera más clara el genocidio. Así, las redes sociales fueron las encargadas de transmitir pedagogías de la crueldad y elucidaciones emocionales, pero justo estos contenidos de estos canales de comunicación, también mientras mostraban el horror de este genocidio, también provocaban la indignación, ¿no? En este sentido, pensando en el trabajo de Rivera Garza sobre el horror, explica que pues este es un espectáculo del poder que reproduce y contagia la parálisis del miedo. Y en este sentido, creo que a lo mejor quizás muchos de aquí, pues hemos estado en esos espacios, en esas manifestaciones, ¿no? Y hemos scrolleado y visto un montón de cosas y podemos decir que no se puede estar tocado, ¿no? Las imágenes de tipo fotográfico o audiovisual afectan y no solo generan miedo y horror, sino que nos lleva hacia la tristeza, el desconsuelo, la fatalidad, ¿no? El enojo y la rabia. Pero también es importante señalar que en esta pedagogía de la crueldad, los medios de comunicación no solo han logrado mostrar el horror 24/7 para el disfrute de algunos, sino al rechazo que dio forma a una palestinidad. Es decir, pues también la entiendo como una palestra pública de contrarios, ¿no? Las narrativas y los símbolos de la identidad palestina, como este sticker y muchas cosas que yo creo que hemos visto, ¿no? Los muros ya pintados que enuncian, ¿no? Incluso nuestras redes sociales, o sea, llenas de banderas, etcétera. em, ya están echados a andar, ¿no? O sea, ya no se, en este sentido, si pensamos como en las identidades nacionales clásicas, a lo mejor tú como mexicano, mexicana,
pones una bandera mexicana o estos elementos que luego se vuelven como símbolos culturales y nacionales, ¿no? Y creo que en este sentido los símbolos nacionales o del pueblo palestino y también estos símbolos que se han vuelto como resistencia, ya están echados a andar de tal manera que todos los usamos porque nos sentimos además identificados con la causa, ¿no? Y creo que esto es lo que permite también generar y compartir un sentimiento de palestinidad. En este sentido, la palestinidad es una enunciación a las diferentes formas de dominación ancladas en las estructuras sociales bajo la forma de racismo, xenofobia, discriminación religiosa por género y a los cuerpos que no importan, pensando en Butler, ¿no? Y así les digo, comencé a encontrarme y a sentirme también afectada en una de mis primeras manifestaciones en el espacio público por parte de los musulmanes, donde hubo reacciones que iban generando angustia y miedo, ¿no? Les comentaba hace rato que una de las primeras enunciaciones que yo observé de la comunidad musulmana, pues tenían que ver en el día del Al-Quds, pero hubo un momento en el 2019, ajá, donde una musulmana mexicana que vivía en Estados Unidos vino acá a México a hacer proselitismo y aprovechó justamente como el momento de su estancia para convocar, no solo de manera local en Guadalajara, sino em, de manera multisituada a las diferentes comunidades en México, incluso en algunas de América Latina, para salir a las calles en un mismo día y en un mismo horario, ¿no? Y esto justo también se conectaba con el día del Quds y bueno, esta fue también una manera de manifestarse, ¿no? Em, ajá, sí. Y bueno, estas son algunas fotografías justamente de ese momento. Arrancó en el famoso Parque de Agua Azul. Antes de arrancar la marcha, se hizo una oración comunitaria y de ahí se marchó hasta el centro histórico de Guadalajara. Esta segunda foto que están observando es en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que da también hacia Catedral, ¿no? Entonces se hizo todo ese recorrido y pues sí, se hizo, o sea, tuvo una visibilización en el espacio público. Y bueno, en ese momento el contingente era muy pequeño porque nada más estaba como convocando a la comunidad musulmana local pero llamó la atención, o sea, yo me hice todo el recorrido con ellos y ellas y llamó mucho la atención, eh, pero aquí justamente yo tuve la percepción de que la causa palestina no era la que estaba llamando la atención, ¿no? Aunque el tema era Palestina y se llevaban banderas de Palestina, eso no era lo que estaba llamando la atención. Y ahora me pregunto por qué, porque en ese momento las redes sociales no estaban enunciando la situación de Palestina. ¿Qué era lo que estaba llamando la atención? Lo que llamaba la atención eran los cuerpos y sus estéticas islámicas, ¿no? Incluso el contingente fue acompañado con recelo por algunos policías que solicitaron terminar la marcha, violando, pues ya sabemos, el derecho constitucional del grupo a la manifestación de ideas. En ese momento fue perceptible el nerviosismo entre los participantes, entre no saber qué hacer, ¿no? Entre querer seguir en la marcha y luego los policías que estaban llegando ahí caminando o en bicicleta, etcétera, ¿no? Pero también se sentía entre ellos como el enojo y la indignación, pues ellos respondían, ¿no? Que no estaban haciendo mal a nadie y que estaban promoviendo la paz, ¿no? En cambio, los policías estaban haciendo uso del poder a través de sus órdenes, hablando por códigos, que luego esos códigos no los entendemos, y manteniendo además una cercanía corporal con el contingente para que desalojaran el lugar, ¿no? Con el tiempo y en mi reflexión con ese diario de campo que redacté en aquel momento, yo no lo estaba pensando como situar un trabajo con y desde las emociones, ¿no? Esta reflexión me llega mucho después, pero me di cuenta de que el trabajo viene acompañado también de afectos, ¿no? Y sin darme cuenta usé mi cuerpo para ponerme entre los policías y el grupo de musulmanes y por supuesto que yo también sentía miedo, ¿no?
porque luego también pues te sientes impotente, ¿no? Pero en ese momento recuerdo como que pensé cómo gestionar mis propias relaciones de poder al presentarme a los policías con credencial de la institución donde hacía mi posgrado, bajo la categoría de investigación social y pública, ¿no? Ahí aludí a la expresión, a la libertad de expresión en todas sus formas expuestas en ese momento y comencé incluso a tomar fotografías, ¿no? Luego los policías pues ya se dirigieron a mí de manera diferenciada y de a poco se fueron retirando. Pero insisto, este momento no lo había pensado así, como los afectos también influyen en el trabajo de campo, ¿no? Otro momento etnográfico que les quiero compartir ya es ahora sí. ¿Por qué hago como estos dos momentos? Porque en octubre del 2023 el comité empieza a formarse em, justo a la semana, ¿no? De la circulación de las noticias sobre el avance de Israel en la franja de Gaza. eh, y simplemente se echó como a andar en redes sociales, nos vemos en el Parque Rojo, ¿no? Y empezamos a llegar ahí, ¿no? Y ahí se armó el comité, casi, casi. Y los musulmanes se integraron, es decir, esos musulmanes que estaban haciendo pequeñas acciones simbólicas y esa pequeña toma del espacio público, etcétera, terminaron por incluirse en el comité, ¿no? Em, y bueno, el comité además se caracteriza porque quienes convocaron pues ya tienen también una larga trayectoria de activismo, ¿no? Han participado en otros frentes de acción social y políticas y entonces ya traen de alguna manera una capacidad de organización previa y eso también, todo esto movido por el sentimiento de la injusticia, el enojo, la rabia, la tristeza, ¿no? Pero también una emoción que aparece mucho tiene que ver con la esperanza. Creo que la esperanza es una emoción que termina por consolidar este tipo de manifestaciones. Bien, les decía que el comité pues tiene una variedad de perfiles, ¿no? Desde edades, o sea, edades adultas, jóvenes, académicos, colectivas, familias completas, incluyendo a las infancias, periodistas, migrantes árabes, turcos, estadounidenses, católicos, musulmanes, les decía también aquellos que consideran que no tienen religión, familias palestinas. En Guadalajara hay familias palestinas, no como en el caso de Ciudad de México, que hay varias, acá son muy poquitas, pero ellas también salen, ¿no? Y aquí lo que une es que todos y todas están unidos por la sensibilidad de sus integrantes y la percepción de injusticia. Esto es lo que ha guiado las movilizaciones, ¿no? Algunos de sus miembros han expuesto que observan complicidad hacia el sionismo y esto les hace sentir desesperanza, depresión, desilusión. Es decir, hay algunos momentos, y esto lo recuperaba también como en la entrevista. Que les comentaba, donde hay momentos en el que ellos ya sienten como un vacío, una desesperanza, como decir, ¿y para qué salimos si no está sucediendo nada, ¿no? O observar incluso como la indiferencia dentro de sus hogares o incluso a veces también dentro del mismo comité, como algunos tipos de lenguajes o narrativas que luego no son entendidos y en este sentido pues van generando como emociones negativas, pero les decía, o sea, las emociones negativas mueven de tal manera que la esperanza siempre está ahí anclada como como un objetivo, vamos, ¿no? Y en este sentido, pues esto va generando la toma cada vez más consciente de la palestra pública, las autonomías del poder y de seguir resistiendo, ¿no? En estas dinámicas, pues obviamente hay percepciones individuales y y bueno, pues también entre estas percepciones individuales hay formas de intentar reencantar el mundo, ¿no? En el sentido de Federici, a descubrir lógicas y razonamientos distintos a los del desarrollo capitalista, ¿no? Y como dice ella, pues justo esto es lo que es indispensable para la mayoría de los movimientos antisistémicos, como una precondición para resistir la explotación, ¿no? Ahora, desde la primera marcha
que comenzó a darse en octubre del 23, se empezaron a dar elementos simbólicos expresados a través de materialidades o enunciaciones verbales que aluden a la palestinidad, pero también a su agresor y en su conjunto evocan emociones colectivas que expresan el sumut, la resistencia palestina, ¿no? Para enunciar, por ejemplo, al contrario, se usa la esvástica fusionada con la estrella de David, los colores de la bandera israelí, a Hitler, Trump y Netanyahu, incluso asociado con heces fecales. En este tipo de economías del odio, hay un texto por ahí del 2024, creo, de Olga Sabido, que justamente explica cómo se hace la construcción del odio, sobre todo pensando en los nacionalismos y las extranjerías, ¿no? Y que esto ha estado como asociado al olor, a lo sensitivo. Y lo sensitivo luego pasa por una construcción emocional y esto permite homogenizar o caracterizar grupos, ¿no? En este sentido, el uso como de estos guiños o estos elementos simbólicos, además ya como muy trabajados para justamente asociarlo como a esto del olfato como algo sucio o como toda esta parte de la sensibilidad que en el cuerpo te genera como algo negativo, lo vas asociando, o sea, pasa como por esta parte corpóreo sensorial para manifestarse emocionalmente, ¿no? Y entonces así generar la construcción del odio. Pero, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que en las narrativas, pues también hay una expresión de desprecio hacia todo lo que tenga que ver con Israel, ¿no? O con estas políticas genocidas, ¿no? Entonces, tampoco es como que el comité no exprese su odio, también lo expresa, ¿no? También hay una forma de construirlo, ¿no? O denunciarse de manera contraria, ¿no? Claro, los mecanismos son completamente diferentes, ¿no? Ahí creo que sí hay que apuntar eso. Y por otra parte, creo que esto es como bastante súper rescatable, tiene que ver con las manifestaciones artísticas, que son un mecanismo para situar emociones diversas, ¿no? El sumut o esta resistencia palestina es una forma en que los palestinos pues expresan su resistencia y que además se ha compartido en diversos encuentros pro-palestinos. Es lo que vería ahí como una forma de responder a la violencia sin violencia, sino desde la dignidad de poderse enunciar desde la rabia, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas como de las expresiones. Por ejemplo, esta mujer que está aquí es una palestina que lleva en sus brazos como simulando justamente un bebé en la frazada blanca con las que se suele envolver a los musulmanes cuando han fallecido, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, en diciembre empiezan como a situarse este tipo de imágenes donde está la cruz, ¿no? Con la leyenda como Jesús es palestino, ¿no? O estos nacimientos donde el niño está como también, ¿no? Como situando, pues, el Jesús es palestino, ¿no? O con la cufilla, etcétera, como reconvirtiendo también estas narrativas para que tengan un impacto en la gente, ¿no? En las calles, pues podemos ver como las banderas, mujeres con velo, etcétera, ¿no? Los muros, cómo hay una apropiación también de los muros para enunciar la palestinidad. En este caso podemos ver uno de los muros que el comité se ha encargado como de llevar ahí los mensajes, pero que luego llegan pues grafiteros y todo esto, y luego aquí lo curioso es que puede interpretarse como que no respetan lo que está haciendo ahí, ¿no? O como quien el grafitero que llega y mancha ahí pone, te puede identificar como sionista. No, a veces no son sionistas, simplemente son grafiteros que pues dicen, bueno, ¿no? Algunas otras intervenciones que ha hecho el comité como estos muros sí han sido intervenidas con mensajes y ya muy claros en contra de Palestina, ¿no? Y uno se quedaría pensando, ¿y de dónde sale como, como esa gente, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con esa construcción del odio, ¿no? Que va pues en ese sentido, pues. Bien,
Entonces, el desarrollo de estas marchas o manifestaciones, la verdad es que tiene una forma de organizarse muy sencilla. Hay acuerdos entre los integrantes del grupo, ¿no? Como nos vemos en tal lado, vamos esto, ¿qué les parece si hacemos como esta teatralidad o etcétera, ¿no? En realidad ha sido como muy sencillo, pero eso sí, es que el comité ha crecido, ¿no? Cada vez se une mucho más gente y esto ha complejizado las relaciones y pues sí, en algunos momentos la organización, ¿no? Pero creo que siempre se ha buscado la horizontalidad, aunque a veces esto parece romperse. Por ejemplo, el comité empezó con un pequeño grupo de WhatsApp donde ahí se estaban dando como todos los mensajes y todo eso, y en algún momento comenzaron a darse comentarios acompañados de frases religiosas, sobre todo islámicas, porque les decía que los musulmanes se integraron a las actividades, ¿no? Esto en algún momento causó recelo, ya que la mayoría del grupo no es afín de alguna religión y no se consideró, en este caso un poco el desconocimiento, que los musulmanes llevan encarnada la jerga islámica, ¿no? O sea, hay palabras que son muy significativos para ellos y ellas, y al no comprenderse esta jerga islámica se generaron conflictos de percepción hacia el Islam y de manera, o sea, de manera sutil, pero estaba ahí, relaciones asimétricas, ya que no todos los cuerpos pues tienen la misma posibilidad de habitar el mundo, incluso dentro del comité, ¿no? Y esto pues también de habitar con otros. Esto también comenzó a verse en las disposiciones de personas que compartían publicaciones con mensajes cristianos, porque también había comentado que pues hay católicos y hay cristianos, ¿no? Y fueron tomados, sobre todo los mensajes cristianos, fueron tomados como apelativos al cristianismo sionista, por lo que también fueron clausurados bajo un ojo vigilante. Estas clausuras fueron importantes para comprender que el grupo tiene una diversidad y que aún en la diferencia hay objetivos comunes. Entonces aquí tuvo que haber una resolución del conflicto, o sea, del propio comité, y se dejó el lema, o sea, se concluye como toda esta serie de discusiones y un poco de censura y vigilancia, terminó en una frase muy bonita que luego se fue usando, ¿no? No es por religión, es por humanidad. Y ello mantuvo la colectividad, pero sabiéndose heterogénea y desde donde todos expresan sus afectos y emociones. Creo que aquí es importante señalar que estas manifestaciones no corren sin tener algunas agresiones también derivadas de las pedagogías del odio entre los transeúntes, ¿no? Por ejemplo, en más de una ocasión, hay una consigna negativa, ¿no? Pero son mayores las expresiones de desconocimiento, asombro y curiosidad, porque afectar también implica aquí abrir un espacio a conocer las narrativas de los y las manifestantes, así que hay un acercamiento de curiosidad. Por ejemplo, en esta fotografía que les pongo aquí, en una de las marchas se hizo una parada en un McDonald's. A ese McDonald's siempre le tocan todas las manifestaciones. Entonces, se hacen paradas como simbólicas en espacios, como les decía, por ejemplo, la embajada estadounidense, el Palacio de Gobierno, la catedral, este McDonald's, ¿no? Y entonces llega ahí, se hace la parada del contingente, se despliega una bandera muy grande. Una de las actividades comunes es, por ejemplo, llevar hojas, panfletitos con información y estar acercándose a la gente, compartirles información. Y esta también es una manera de afectar que frente al desconocimiento de la gente se acerca por curiosidad y escucha, entiende, se informa, ¿no? Se sensibiliza, pide información, pide ser, que guarden su contacto para después unirse, etcétera. Pero también están estas otras formas, ¿no? Aquí vemos a un evangélico que estaba ahí haciendo su predicación, ¿no? Con micrófono, Biblia en mano y todo. Y cuando llega el contingente, cambia su discurso, ¿no? Completamente cambia su discurso y el comité en ese día venía acompañado por el grupo de musulmanes, que además venían varias musulmanas con su hijab, que digo, se puede distinguir mucho más por el tipo de vestimenta y entonces el personaje este empieza como a decir
que viva la tierra de Israel, que es el pueblo elegido, mueran los musulmanes, así tal cual, ¿no? Entonces, esto afecta al grupo de musulmanes y musulmanas y como que querían tener un o estaban como respondiendo, ¿no? Hasta que ellos mismos se contuvieron y dijeron como, a ver, no hagan caso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo como estas afectaciones que abren este tipo también de espacios de malestares, ¿no? Em, que tiene que ver con confrontaciones directas y que abre pues interacciones esporádicas que también permiten disposiciones para la acción, ¿no? Esa no ha sido la única, por ejemplo, en la FIL siempre también se hace un recorrido interno por la FIL y en el 2024 pues hubo intentos de la FIL por abrir mesas para hablar de la temática llevando a especialistas. Pero una mesa, o sea, llamó la atención que eran escritores sionistas y el comité pues se hizo presente y ahí logró bloquear la presentación de esta mesa y se cuestionó la presencia de estos perfiles sionistas, ¿no? Y sobre todo llamar a este suceso conflicto, porque justamente la temática iba sobre llamarlo conflicto, ¿no? Y no tal como es, ¿no? Em, y bueno, el argumento del comité es que no hay diálogo cuando se defiende el asesinato de las poblaciones, por lo tanto no iban a dejar que esa mesa se hiciera, ¿no? Este tipo de afectaciones dejó al descubierto violencia física de un académico renombrado al buscar golpear a una manifestante. No voy a decir el nombre, pero por ahí anda un video. Por ejemplo, en otro evento también se dio una marcha paralela. Donde, bueno, es esta que les decía, de la misma foto que les comparto aquí. O sea, este tipo de confrontaciones pues ni siquiera deberían de suceder, ¿no? Pero creo que es que responde justamente a estas economías del odio y a estas formas de relacionarnos, de estar y de sentirnos afectados y tratar de responder desde donde creemos que estamos situados, ¿no? También una manifestación muy fuerte o más bien un suceso muy fuerte se dio en la Rambla Cataluña, que justo después de ese momento se bautizó como el Corredor Palestina por ser ya un espacio de expresión artística usado no solo por el comité, sino que ya, o sea, es un espacio usado por las juventudes, ¿no? Para expresiones culturales, etcétera, pero ahora el comité lo tomó y lo renombró. Y en una ocasión, mientras se estaban pintando como los murales, estaba bailando el Dagbe, llegaron policías a sorprender e interrumpir las actividades con una confrontación completamente violenta donde varios artistas urbanos y miembros del comité resultaron lesionados y llevados a la comisaría, ¿no? Este elemento o este suceso realmente fue muy fuerte y marcó un poco como la desesperanza de algunos actores, ¿no? O sea, al sentirse como desprotegidos incluso por los mismos cuerpos de seguridad. Pero les decía que varios integrantes del comité pues ya llevan una larga trayectoria, así que supieron movilizarse y hacia la madrugada ya estaban libres, porque en realidad no había cargos, estaban tratando ahí como de inventar algunos cargos, ¿no? Entonces, con esto observamos que este comité pues ha logrado generar redes de apoyos que se van activando en diferentes espacios y momentos, de acuerdo también a lo que se necesite, porque logran integrar a otros frentes pro-palestinos y también otras causas derivadas de políticas injustas y de formas de relacionarse más allá de la obviedad afectiva, ¿no? Sino a través, pues, de mantener una larga duración de resistencia. Entonces, insisto, es como desde lo global cómo lo conectan hacia lo local, pero que también uno de los ejes que los mueven son las injusticias sociales, ¿no? Y que no solo tienen que ver con las injusticias sociales que viven en su contexto local, porque, por ejemplo, ahora lo que ha hecho el comité es vincularse o salir a las calles también con otras manifestaciones. Por ejemplo, en el 8M, el contingente, bueno, de mujeres,
acompaña o va a las marchas del 8M, ¿no? O por ejemplo, cuando salen las madres buscadoras, el comité acompaña y está apoyando. O sea, en diferentes otros movimientos el comité se suma, ¿no? Porque creo que el motor más grande es justamente la injusticia social y un poco es, no importa si está en Palestina o está en México, termina siendo injusticia social, ¿no? Y un poco esto es lo que yo quería compartirles. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues muy interesante todo este recorrido, esta experiencia en la que se ha observado, pero también participado, ¿verdad? En las muestras de expresión de resistencia y solidaridad con Palestina. Antes de que yo pueda hacer algunos comentarios o lo que sea, quisiera ver si hay alguien aquí en nuestra conexión que quisiera hacer uso de la palabra para aprovechar el tiempo que tenemos para hablar con la doctora Areli y que nos pueda profundizar un poco más sobre este tema. Hay algunas preguntas en el chat también, pero igual ahorita vamos juntando algunas, pero que quisiéramos darles preferencia a las personas que quieran hacer uso de la palabra. No sé si hay por aquí algunas manos levantadas o alguien que se quiera animar al principio. Si no, empezamos con lo del chat mientras se animan. Este, aquí está Charlene, que nos va a solicitar la palabra. Le vamos a pedir que reactive el audio. Adelante, por favor, Charlene. Hola, buenos días. Muchas gracias, Areli, por la presentación. Me ha parecido muy interesante. Eh, pues en realidad es más bien como un comentario y como un poco para sumar cosas que nos han estado pasando desde hace 2 años cuando pues empezamos a salir a las calles a denunciar el genocidio. Yo estoy en la ciudad de Oaxaca y pues Oaxaca es un lugar en donde pues siempre hay mucha movilización social, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones, la sección 22 de la Coordinadora Nacional, pues es un actor político muy importante, ¿no? Pues son famosos los bloqueos, ¿no? Muy constantes y muy cotidianos. Sin embargo, acá nos ha costado muchísimo trabajo eh, articular y pues sí, o sea, es decir, nuestros colectivos que trabajan con la causa palestina, la verdad somos muy poquitos, ¿no? Y cuando salimos a las calles, pues no somos pues la cantidad de gente que, por ejemplo, se moviliza por otras razones. Y un cuestionamiento que en nuestras redes sociales tenemos como Asamblea Oaxaqueña por Palestina es normalmente como esta insistencia en que por qué no nos movilizamos por los niños de la sierra. De hecho, ya se convirtió en una broma, los famosos niños de la sierra, ¿no? O sea, es decir, como esta como incapacidad a veces a pesar de que lo decimos muy seguido y en nuestros pronunciamientos lo manifestamos, de que la lucha por Palestina está conectada con todas las causas habidas y por haber en el mundo, etcétera, hay una insistencia, ¿no? Pues sí, en que por qué no nos preocupamos pues por los pueblos indígenas o por los niños de la sierra, ¿no? Y yo percibo, es decir, como yo veo los comentarios y normalmente son de personas que tampoco se movilizan por los niños de la sierra, ¿no? O sea, es decir, ni por la defensa del territorio, ni por los de la desaparición forzada. Entonces, a veces es muy difícil como, digamos, o sea, tratar de lidiar con eso que a mí me parece que también le hace mucho el caldo gordo al sionismo y a las posturas más conservadoras, ¿no? No, digamos, no parecen venir de ahí, sin embargo, como que no se dan cuenta que están como o sea, como que sumando o aportando a un intento como de desactivar, ¿no? Este activismo y esta visibilización, pues, que hacemos con lo poco que tenemos y en la medida de nuestras posibilidades de denunciar el genocidio. Entonces, yo no sé, supongo que esto es algo que está pasando en todo el país, a toda la gente pues, que está organizada, que está formando parte de alguna asamblea, un colectivo, una organización, en donde el constante cuestionamiento es por qué no hacemos nada por lo que pasa en México, ¿no? Y lo más interesante del asunto es que, como bien dices tú,
la gente que estamos en este tipo de organizaciones, o en este caso una asamblea oaxaqueña por Palestina, somos los mismos que nos manifestamos por Ayotzinapa, el 8M, el 25 de noviembre contra la violencia. Es decir, entonces, como que, pero ese tipo de manifestaciones no se nos cuestionan tanto como la que sí estamos haciendo por el tema, por Palestina, ¿no? Que se percibe como muy lejos, ¿no? Como muy poco conectada, ¿no? Con lo que pasa en México, por más que insistimos en las relaciones que México tiene con Israel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un comentario nada más como para pensar en estas otras emociones que tiene la gente que nos ve desde fuera también, ¿no? Y que no forma parte de este cuerpo colectivo que sí se está organizando, pero que desde fuera también contribuye pues a que nos genere también a nosotros mucha indignación también a veces los cuestionamientos que se nos hacen, ¿no? Si usamos espacios públicos, que porque el gobierno se quiere lavar la cara. Si estamos espacios privados, que porque el empresario que nos prestó tal lugar para hacer un evento por Palestina se quiere lavar la cara. Que, es decir, siempre es un constante estarnos molestando por estarnos movilizando, por denunciar una cosa tan atroz como lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, seguramente en México, o en muchas partes del mundo esto está pasando, pero sí parece que es una voz ahí que también contribuye a la generación de emociones al interior de los colectivos, ¿no? Esta voz así como que va en contra, ¿no? De lo que estamos haciendo, cualquier cosa que esto sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era un comentario nada más. Te agradezco mucho la presentación. Muchas gracias, Charlene. Doctora Areli, ¿usted quiere que recojamos más comentarios y preguntas y luego nos hace una retroalimentación o quiere ir contestando una por una? Pues si quieres, hacemos como una ronda ¿Ok? y luego ya voy comentando. Interviene, de Gracias, acuerdo. Cher. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, Charlene. Y habría que comentar que todas estas muestras locales se tienen que contextualizar en un tiempo social global, donde la derecha y la ultraderecha pues está emergiendo con fuerza y están activándose diferentes mecanismos políticos que evidentemente van en contra del espíritu de la causa palestina y de sus alianzas, y que esto también repercute en las formas de represión, de censura, de obstaculización de la protesta y hasta cierto punto de otras violencias para acallar no solamente estas muestras locales, sino también otras en otras partes del mundo, ¿no? Muy bien. Vamos con Arturo, por favor. Ahorita le pido que reactive su audio y ahí está. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, doctora Areli. Me parece muy interesante cómo se aborda esta dimensión también local de la protesta. Justo, digo, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entonces también había tenido como curiosidad por ver y incluso poder tener herramientas para analizar cómo aquí se están generando esos procesos de movimiento también en apoyo a la causa palestina y ver cómo se intersecciona, como usted muy bien menciona, con otras luchas. Por ejemplo, aquí. Hemos tenido, bueno, más de difusión nacional el caso de los zapatistas, donde en los encuentros recientes han hecho también actividades en solidaridad con Palestina y más recientemente también en bloqueos que hacen aquí que han hecho los profesores de la lucha magisterial. eh, También han sacado la bandera de Palestina como parte de esa solidaridad y de poder conectar esto que usted menciona sobre la injusticia social como motor de muchas de las luchas actuales. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Me gustaría preguntar un par de cosas también para tener quizás un conocimiento mayor del contexto en el que usted realiza su trabajo. Por una parte, hablaba de estas comunidad islámica que está presente y con mucha fuerza ahí en Guadalajara. Me gustaría saber un poco más de la historia, de cómo se conformó, cómo se construyó esta comunidad, cuál es el origen, si es de gente que se ha convertido, de migrantes, y sobre todo también si además del chiismo hay otro tipo de vertientes del Islam. No sé si hay también sufismo o de los sunís o cómo se conforma eso. Y también cómo se construiría entonces en ese contexto esta comunicación interreligiosa que me pareció muy interesante, esa estrategia de quizás querer vaciar el contenido de la movilización de la dimensión religiosa para volverlo una religión solo social, pero creo que es tan interesante cuáles son las estrategias para lograr esa comunicación interreligiosa, porque al fin de cuentas creo que es uno de los impulsos también centrales que lleva a la lucha palestina, aunque es tan diverso, ¿no? Como también lo hemos visto en otros módulos. Me parece que lo religioso y como el chiismo también es una religión o es una vertiente del Islam
de una carga política fuerte. Creo que profundizar un poco más en eso ayudará también a entender el contexto. Y eso sería. Bueno, y otra cuestión más. También si ha tenido oportunidad de analizar cuáles son los repertorios de movilización digital o repertorios de contienda en línea, además de esto que nos mencionó sobre el espacio público. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues adelante, doctora, si gusta comenzar con estas dos intervenciones y ahorita vemos si sumamos otras más. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Gracias, Moisés. Bueno, pues, Charlene, gracias por tu comentario. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Y es algo que lo estás viendo allá y que lo estoy viendo acá y que se está viendo en muchas partes, ¿no? Como justo decir, bueno, y esta resistencia negativa o este contrario, ¿no? Como hablaba de que en estas situaciones pues debe de haber más de dos actores. ¿De dónde viene? O sea, yo me preguntaría de dónde viene, quién produce ese tipo de comentarios, ¿no? Em, Aparte de lo que decía ya el doctor Moisés, de que hay que pensar cómo la derecha ahora está ganando em, espacios, ¿no? Adeptos, cómo las narrativas se están volcando hacia eso, incluso en cuestiones muy sutiles, ¿no? En movimientos muy sutiles. Por ejemplo, si lo pensamos desde los feminismos, pues también cómo están saliendo ahora estas nuevas tendencias hacia volver a la mujer como a su identidad tradicional, ¿no? Y cómo ser femenina y todo esto, ¿no? O sea, justo las maneras de, de cómo acentuar ciertas políticas o declaraciones que van a repercutir en diferentes movilizaciones, no solo en la de Palestina, ¿no? Pero también me quedaba pensando en cómo el sionismo cristiano está anclado ya en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, Argentina. Ya se han hecho varios trabajos sobre esto. En México no mucho, no se ha abordado mucho el sionismo cristiano, pero lo que sí, por ejemplo, estudiosos que se han acercado o que su grupo de trabajo es más justamente como las iglesias cristianas, evangélicas, etcétera, se empiezan a sentir ya como estos guiños hacia ese discurso del cristianismo sionista, ¿no? Y que luego entre los católicos también puede ahí como percibirse, por ejemplo, esta defensa del territorio, ¿no? De Israel es el pueblo para, ¿no? Los cristianos o etcétera, ¿no? Entonces, esto incentiva como a generar, pues, falsas realidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que aquí las identidades religiosas suelen ser muy fuertes, ¿no? O sea, una identidad religiosa puede marcar mucho em, quiénes somos y cómo nos expresamos y cómo nos sentimos en el mundo, ¿no? Una cuestión pues muy ontológica también y muy epistémica de la manera en cómo vamos construyendo y cómo vamos entendiendo ese mundo. Entonces yo creo que sí habría que pues esto, como preguntarnos de dónde de dónde vienen ese tipo de comentarios porque sí creo que se está desatando una ideología un poco de manera inconsciente que sí trae guiños del sionismo cristiano, ¿no? En el caso mexicano. Deberíamos quizás acercarnos a quienes están estudiando comunidades cristianas, ¿no? Como más en corto para saber qué tanto se está detectando por ahí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Arturo, pues gracias por tus preguntas. Mira, platicarte de manera breve que la comunidad musulmana acá en Guadalajara, pues tiene una historia no muy lineal, por decirlo así, porque más bien ha habido como diferentes momentos de colectividad. La primera que se registra es allá por el 90 y algo, que era una comunidad, una colectividad muy pequeña, como de 50 personas más o menos, y casi todos eran migrantes, ¿no? Muy pocos conversos, o por ejemplo, quienes eran conversos eran porque eran las esposas de estos migrantes, ¿no? Era una comunidad que iba y venía o utilizaba diferentes espacios, porque además, cuando se conforman este tipo de comunidades, uno de los elementos importantísimos es la economía.
pues cómo va a subsistir una comunidad, ¿no? Entonces no tenían como infraestructura, etcétera. Y a partir del 2001, que luego por aquí vi una pregunta, la voy a retomar si me permiten, o un comentario que decía que se ha notado incremento de nuevos adeptos al Islam como consecuencia de las atrocidades cometidas por Israel. Es un comentario de César. Lo voy a conectar porque creo que aquí el elemento mediático tiene un papel súper importante. Después del 2001, ¿qué es lo que pasa en general en México? Claro, ya había musulmanes en México y había pequeñas comunidades, pero se desata una serie de conversiones al Islam justo como resultado de la interacción y de la afectación en las redes sociales, ¿no? Em, de hecho, por ahí en mi trabajo sobre la comunidad musulmana de Guadalajara, varias de las entrevistas lo que revelan es que la mayoría llega a conocer el Islam a través de redes sociales o a través del Internet, ¿no? O sea, YouTube, páginas donde les decían cómo convertirse, o sea, no necesitaban ni siquiera tener una mezquita para convertirse, o sea, hay que seguir un tutorial, me hago el vudú, me limpio, pronuncio tales palabras y ya soy una musulmana, ¿no? Entonces creo que esto puede estar sucediendo ahorita que los medios de comunicación pues están mandando diferentes mensajes. Esto también tiene que ver con las formas de afectación, cómo nos sentimos afectados al ver todo esto, cómo empatizamos, cómo nos sentimos. Incluso no solo como una empatía en sentir de me voy a poner en los zapatos de alguien, ¿no? Sino también reconocer las propias situaciones sociales de nuestros entornos locales y decir, bueno, pues es que no hay tanta diferencia, ¿no? Como un poco lo decía también Charlene, pues es que también acá está pasando. Y como lo que hace el Comité de Solidaridad, ¿no? O sea, no es solo Palestina, o sea, se está abriendo porque realmente estamos atravesados por esos mismos dolores, ¿no? Por esas mismas sensaciones, ¿no? Y bueno, entonces la comunidad en ese momento desaparece porque empiezan los vecinos a poner pancartas de que fuera terroristas y etcétera, ¿no? Entonces la comunidad decide cómo esconderse un poco y no es sino hasta el 2009 que surge una comunidad un poquito más grande que incluye a los viejos musulmanes, a los nuevos conversos, toma el espacio virtual para hacerse conocer y esto empieza a jalar mucho más gente, ¿no? A ver, la comunidad es de mayoría sunita, porque bueno, además hay una tendencia del proselitismo islámico más hacia lo sunita, ¿no? Los materiales que llegan acá traen esa vertiente, o sea, ahí hay otro tipo de cuestiones de por qué son siempre mayoría sunista. Y los chiitas sí existen, tienen que ver más con perfiles, incluso un poco más académicos en el sentido de que se meten a leer más desde política, ¿no? O incluso hay personas que son politólogos o internacionalistas, y entonces pues esta vertiente como que atrae un poco más, justo también por su fuerza en el activismo, ¿no? Em, y bueno, la comunidad ha estado andando desde entonces, ahorita hay dos espacios comunitarios, uno de mayoría de origen migrante, árabe, pakistaní, turco, y otro más de mayoría de conversos, ¿no? Em, bueno, esto tiene que ver un poco por las mismas percepciones de gestión de la otredad, incluso internas, ¿no? Y bueno, eso. Mm, a ver, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre la comunicación interreligiosa. Bueno, sí, la comunidad participa mucho en eso, pero creo que integrarse a este colectivo les permitió unirse a algo más grande, ¿no? O sea, ellos ya lo venían haciendo, pero creo que eh, como decir un poco sumar o estar con los demás siempre suma algo más, ¿no? Entonces creo que esto era como importante para los musulmanes porque son una minoría entre minorías acá en Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos diferentes comunidades y el censo mismo nos dice que hay mucho más musulmanes. Acá en Guadalajara no. Tienen una gran visibilidad en redes sociales, pero sigue siendo una minoría
de minorías, ¿no? Eh, pero acá, ¿por qué se sienten como atraídos también a este tipo de movilización por Palestina? Uno, por todo lo que ya se ha comentado, pero la otra, porque es un deber del musulmán, ¿no? Y a eso yo aludía también a la jerga islámica y la forma de tomar postura ante el mundo. Ellos como musulmanes eh, pertenecen a la umma islámica, a la comunidad musulmana internacional, por decirlo así, ¿no? Entonces es un deber de todo musulmán responder ante otro musulmán que está necesitado, ¿no? Entonces ahí la identidad musulmana no solo es en lo local, no solo es dentro de su comunidad, es donde otro musulmán esté. Ese es un deber ético, religioso, ¿no? Em, y sobre los repositorios en el espacio digital, sí que lo he hecho, por ahí creo que va a salir publicado, no sé si a finales de año, algo así, un capitulito, donde también hago un seguimiento, por ejemplo, de cómo o sea, en el mismo sentido de los afectos y las emociones, como también el espacio virtual es una palestra donde se dan, pues, todo esto que comentamos en el espacio público, pero ahora trasladado a la parte virtual, ¿no? Que también es fuertísima, porque pues incluso creo que los comentarios llegan a ser mucho más agresivos y las persecuciones dentro de las redes sociales es todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido por ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí, de hecho, ya era una parte de la pregunta, ¿verdad? Que estaba aquí por parte de César. En el chat, además, bueno, comenta Mario Alberto. Históricamente, el estado de Jalisco es un territorio que cuenta con una presencia arraigada de un catolicismo muy conservador. El movimiento cristero de la década de los 20, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye este contexto religioso en la percepción que la sociedad tiene del movimiento pro-palestino y de la comunidad islámica local? ¿Hay un componente de islamofobia en la opinión pública o en el actuar represivo de los agentes policíacos? ¿El movimiento pro-palestino y la comunidad islámica local son vistas como una especie de amenaza pública? Esa es una pregunta de Mario, doctora. A ver si ahorita se suman más. Adelante. Ok, gracias. Gracias, Mario. A ver, vamos por parte. Bueno, si vemos el censo de religiones, claro, va a aparecer un 90 y creo que anda entre 95 y 98, no me acuerdo, por ciento de católicos o de personas que dicen ser católicas en Jalisco. Acá la cosa es siempre observar un poco como los trabajos que se hacen de religión, porque por ejemplo, después del último censo, se hizo un estudio también cuantitativo, cualitativo sobre justo, realmente este censo nos está diciendo que toda esa población es católica, ¿no? Y el otro trabajo expone que sí, pero no, ¿no? O sea, se enuncian católicos, ¿por qué? Por tradición, porque a lo mejor quien respondió el censo, pues sí se considera católico, pero a lo mejor los demás integrantes no, pero él lo va a poner como católico, ¿no? O, por ejemplo, existe este otro término que incluso en Latinoamérica también se está abordando, que es católico a mi manera. O sea, sí soy católico, pero soy a mi manera, ¿no? O sea, ya no bautizo, ya no me caso a la iglesia, ya no voy a misa, pero sí soy católico, ¿no? Entonces creo que hay que dimensionar o contextualizar esos números. eh, Porque luego sí parece como, y se sigue repitiendo mucho como que Jalisco es súper mormón, ¿no? O como súper católico, ¿no? Em, Digo, el número sí, pero creo que tendríamos que ver un poquito más con lupa, ¿no? Que es lo que hacen los abordajes desde la socioantropología de la religión, ¿no? Em, Digo, sí, claro, trae su historia muy fuerte respecto a la construcción incluso de la Iglesia Católica en Occidente. Pero, por ejemplo, ya si lo vinculamos con tu otra pregunta sobre cómo influye este contexto en la percepción de la sociedad sobre el movimiento pro-palestino y la comunidad islámica local, pues es esto que les acabo de decir, ¿no? O sea, en realidad no es como que se pueda salir a marchar y avienten flores o todo mundo termine por unirse, ¿no? O sea, hay fricciones. Yo estas fricciones muchas veces las veo como parte del desconocimiento
Y justo esto que decía Charly, ¿no? Como que la gente empieza a decir, bueno, ¿y por qué no te preocupas primero por lo tuyo y etcétera, ¿no? Pero creo que eso viene mucho del desconocimiento y mucho de esto de preguntarnos de dónde viene esa construcción de narrativas, porque al final es una narrativa que no solamente se ve en una persona, sino que se ve justamente en estas personas que quedan fuera de estas movilizaciones o de este tipo de activismos, ¿no? O sea, la pregunta es de dónde viene esta narrativa, porque no es solo de Guadalajara, ¿no? Em, Respecto a la comunidad islámica local, eh, o sea, en general sí podemos hablar de islamofobia y en general, por lo que yo he estado ahí abordando un poco en México, claro, hay una construcción sobre la islamofobia y es una construcción estructural de carácter global, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando estás platicando con los y las musulmanas, y si tú les preguntas si ellas perciben islamofobia, si son agredidas, etcétera, generalmente te van a decir que no. Entonces, entre que hay una islamofobia, pero también hay una islamofilia. Y no hay que perder eso de contexto. Islamofobia porque ya hay una construcción que permite tener prejuicios hacia este tipo de identidades, ¿no? Hacia que si traes un velo ya te identifico como musulmana y entonces pensando en las mujeres, voy a considerar que no tienes agencia, voy a considerar que sufres violencia, voy a considerar un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a insistir, creo que hay mucha cuestión de desconocimiento, pero también hay mucha islamofilia, no por conocimiento, sino más bien por curiosidad. Entonces, generalmente también reciben como acercamiento a querer conocer más, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué comen? ¿Qué esto? ¿Cómo es la cultura? ¿No? Porque a veces también el Islam lo piensan en términos de cultura, ¿no? Como decir, ay, ya dejaste de ser mexicano, dejaste cosas de ser mexicano, ¿no? Cuando pues no sucede así, ¿no? Respecto a los agentes policíacos, mira, la primera que les platiqué allá en el 2000, ¿qué? 19, digo, es así, la intervención policíaca para mí fue muy llamativa, muy disruptiva. Y ahora en las movilizaciones, no, o sea, desde el primer día que se hizo la primera marcha, empezaron a llegar los agentes de vialidad y policías, no sabían qué estaba pasando, pero dejaron que la marcha siguieron y lo único que hicieron es como habilitar la avenida para que no pasaran carros, para que la gente pudiera cruzar, o sea, estuvo como siguiendo la marcha, por decirlo así, ¿no? En realidad no ha habido más que eso, excepto el caso de la Rambla Cataluña que les comenté, pero creo que ahí alguien los mandó así directamente como a levantar, ¿no? Por ahí se tiene sospechas como de qué pasó y todo, pero bueno, no se ha sabido un poco como más o no se quiere decir como más, ¿no? Creo que es lo que ha pasado. A ver, el movimiento pro-palestino, pues no creo que como tal una amenaza pública. En realidad, miren, la comunidad musulmana es súper pequeña, o sea, es muy invisible, yo siempre digo, es la minoría entre minorías, así que imagínense, ¿no? En realidad no es una amenaza pública y no creo que tampoco sea vista como amenaza pública, ¿no? Digo, en el 2001, digo, era el contexto, ¿no? Y empezaron a identificarlos como terroristas, pero creo que también ellos hacen muchas acciones como para desmitificar, ¿no? Entonces creo que esto también ayuda bastante. Y bueno, ok, gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, aquí se agradecen los comentarios. Al final también hay otro de Cris R. Quintana que dice que en el catolicismo el cristianismo sionista es herejía, pero muy pocos se atreven a decirlo en las iglesias. El cristianismo sionista es principalmente evangélico. Es un comentario, ¿no? de Cris R. Quintana. No sé si hay alguien más, apreciables colegas, que quisiera participar. Aquí hay otra ronda. Charlene levantó la mano. Sí, con mucho gusto. Adelante, adelante, Charlene. Sí, bueno, otra vez yo. Sí, es que me quedé con la duda, Areli. El comité, específicamente el comité en solidaridad
por Palestina de Guadalajara, que me imagino que ese es al que te estás refiriendo. Eh, Aparte de los, digamos, de las personas musulmanas, como que me quedé con la duda un poco de quienes no son musulmanes y están organizados en el colectivo. Por ejemplo, como qué perfiles hay ahí, estudiantiles, gente que viene de otro tipo de luchas, gente que ya estaba organizada en otro tipo de activismos, porque aquí en Oaxaca ha sido así, ¿no? Es decir, generalmente quienes se acercan a los comités colectivos o en el caso de la asamblea, pues es gente que ya viene de lucha magisterial, de lucha feminista, ¿no? Entonces nada más un poco para pensar en cuáles son los perfiles de quienes no son musulmanes y están en el colectivo, me quedé un poquito con esa duda y también preguntarte cómo ha reaccionado los movimientos feministas a, a la, sí, o sea, a la articulación con, por lo menos no a lo mejor como presencia dentro del colectivo, pero sí como atender las manifestaciones. Porque aquí, por ejemplo, en Oaxaca, la verdad es que los movimientos feministas han reaccionado muy poco, ¿no? A las convocatorias por Palestina y para denunciar el genocidio, y es algo que pues nos ha generado muchísima intriga, ¿no? Saber por qué. O sea, es decir, qué parte de todo lo que está pasando es lo que no conecta, ¿no? Con las demandas de las mujeres. Entonces, pues nada, preguntarte también un poco sobre eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y se adhiere una pregunta más de Karina. Le vamos a solicitarle que tome la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Areli, por la presentación. Aprovechando el comentario de Charlene, bueno, yo soy de Guadalajara y bueno, aprovechando este comentario, quisiera preguntar también si hay alguna vinculación del Comité Pro Palestina con el movimiento estudiantil de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que justo pues es la primera vez que vemos esto en la universidad por parte de los estudiantes, eh, con una serie de asambleas en diferentes centros universitarios y con estas muestras pues o demandas más bien por la democratización en la universidad. Y justo el auge que tiene este movimiento pues fue como con el auge también de las eh, manifestaciones en contra del genocidio en Palestina y bueno, yo en redes sociales en particular vi que de repente se unían en algunas manifestaciones públicas, entonces pues me interesaría saber si hay alguna vinculación de estas luchas, aprovechando el comentario. Gracias. Muchas gracias, Karina. Adelante, doctora, por favor. Ok, gracias. Bueno, mira, Charlene, de los perfiles, sí, había creo que comentado que hay una variedad de perfiles, eh, empezando por generaciones, ¿no? O sea, gente adulta, mayor, que ya había estado previamente en otras movilizaciones, ¿no? Y que incluso platicarles un poco que cuando se hizo alguna pequeña intervención o entrevista, era muy bonito escucharles decir que habían participado en tal movimiento y en tal movimiento y que ahora su vida no podría ir, ¿no? Incluso que les deprime no estar como en alguna manifestación, ¿no? Personas muy jóvenes, periodistas, estudiantes, familias completas, familias de migrantes, infancias, o sea, hay una variedad muy, muy, muy grande, ¿no? Académicos, también se unen los académicos, ¿no? Respecto al movimiento feminista, bueno, el Comité Pro Palestina nace justamente por iniciativa de unas 4 o 5 personas que ya habían participado en otras movilizaciones, o sea, ya llevaban como una trayectoria de organización, ¿no? Para salir por Ayotzinapa, para salir con las madres buscadoras, o sea, para ellos no es un tema nuevo la movilización. Lo que hicieron fue como poner en redes y entonces la gente que quiso unirse se unió, ¿no? Y así nace el Comité Pro Palestina. Y ahora con el movimiento feminista sí que ha habido apertura, ¿no? Obviamente ahí desde la primera ocasión
se hizo la petición de que solo fueran las mujeres quienes asistieran a las marchas feministas. Acá en Guadalajara se hacen dos grandes marchas el mismo día. Una que tiene que ver con el Frente Radical y la otra que tiene que ver con la marcha incluyente. Entonces, en el mismo día, pero por diferentes avenidas, están marchando, ¿no? Y en ambos frentes está el comité. Porque justo, o sea, también es como darse cuenta que esta diversidad no implica, o más bien que este comité no implica siempre tener ideas homogéneas, sino que son diversas. E incluso entre las mujeres decir, bueno, es que yo soy partícipe de la marcha radical o me gusta más irme acá y te vas para allá, ¿no? Y las otras decir, no, yo soy incluyente y entonces vamos a incluir en nuestra marcha a quien quiera unirse, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado participar más bien yo me he unido más a la marcha incluyente, pero por ejemplo, ahora para el 28S me fui a la Radical, donde también iban algunas integrantes del Comité Pro Palestina y llevan las banderas, ¿no? Entonces, desde el 23, o sea que ha sido el 24 y el 25 en el 8M, la marcha feminista tiene abiertas las puertas, ¿no? Incluso me ha tocado ver que llegan chavas con cufilla o bandera que nunca se habían integrado al comité, ¿no? Y van ahí integrándose, ¿no? Em, y bueno, entonces sí, hay completa apertura. Incluso algo bonito que me ha tocado ver en estas últimas dos marchas es a mujeres musulmanas, que eso no se veía, ¿no? Digo, no es que salgan todas las mujeres musulmanas a marchar en el 8M, pero ya se empiezan a ver dos, tres, ¿no? O incluso las mujeres migrantes musulmanas con su cufilla y su hijab completo, incluso con carriolas, o sea, eso es- dice mucho, ¿no? Entonces sí, hay apertura y pienso que es importante irlo visibilizando porque, por ejemplo, a diferencia de un caso que me platicaban en España, que en el 8M cuando se integraron musulmanas, querían quitarles el velo como diciéndole, hey, libérate y así, ¿no? Y acá no, acá el tema ha sido bastante respetuoso. Y creo que sí es importante enunciarlo también desde donde nosotros hacemos esa apertura, ¿no? Y bueno, ahora con la pregunta de Karina, este, híjole, es que ahorita tocas un tema muy, muy delicado, ¿no? Sí ha habido vinculación, o sea, vuelvo al punto, el comité realmente tiene una amplia vinculación a otros movimientos, a otro tipo de resistencias, ¿no? Y cuando surge una resistencia en el momento, el comité se enuncia, ¿no? Es decir, no solo, por eso decían, claro, la primera causa en el 2023, el motor fue Palestina, ¿no? Y desde ahí fueron haciendo más consciente qué cosa los une hacia Palestina, pues la injusticia, ¿no? La desigualdad estructural, ¿no? Esto que nos comentaba Charlene, cómo pues todo este tipo de política nos atraviesa en todos los contextos, ¿no? El hacer consciente eso le permite al comité y a la gente que está ahí adentro movilizarse y estar ayudando en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses estaba lloviendo terriblemente acá en Guadalajara, de tal manera que unas colonias se inundaron muy horrible, que yo creo que Karina, como es de acá, sí va a saber, ¿no? Y el comité inmediatamente se posicionó y empezó a recolectar víveres y fue y lo llevó. Es decir, o sea, es un grupo realmente bastante activo. Y como es tan activo, pues no iba a ser omiso ante la situación de la UDG, ¿no? Del movimiento estudiantil. Ahí es bastante complicado porque pues también hay académicos dentro del Comité Pro Palestina, ¿no? Hay gente que trabaja para la UDG. Yo trabajo para la UDG, ¿no? Por eso digo que estás tocando un tema un poquito delicado. Em, Porque, por ejemplo, el comité se ha enunciado también respecto al movimiento estudiantil, uno, bajo la consigna de que ellos fueron estudiantes UDG. Ese ha sido uno de los argumentos, ¿no? Como decir, bueno, es que yo fui UDG, también me interesa el tema UDG. O porque mis hijos están en la UDG y me sigue interesando el tema UEDG, ¿no? Los estudiantes, el mismo estudiantado, pues está ahí,
¿no? O sea, los mismos chicos, o sea, yo tengo mis alumnos que luego, mira, creo que, ok, Melissa, entonces, digo, no sé en qué centro universitario estés, pero lo que yo alcanzaba a percibir es que los diferentes centros universitarios se están enunciando de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Ah, CUSEA, ok. En el caso de CUSEA, creo que durante un añito estuvo como que muy pasivo el tema de Palestina. Se hicieron, o sea, yo siempre trato como de platicar con los chavos, incluso como hacer alguna dinámica donde ellos se den cuenta de la situación, etcétera. Y son receptivos y a veces no son receptivos, ¿no? Entonces tratamos como de hacer algunas otras cositas. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, en el comité pues se han integrado muchos chicos de UDG y creo que esto hace la comunicación ahora con el movimiento estudiantil, ¿no? Como hay un despertar también de los chicos. Digo, por eso creo que depende mucho de los centros. No es lo mismo el CUSH en la forma de accionar de los chicos al CUSEA, ¿no? Y creo que eso sí impacta bastante. Pero, por ejemplo, lo que me he dado cuenta en CUSEA es que también tengo estudiantes que comenzaron a recabar firmas para el Comité Pro Palestina, pero ellos son de la FEU. Entonces, por eso digo, están en ambos espacios, están en ambos lados, ¿no? Y desde ahí ellos están sumando pues a la causa palestina, ¿no? Bueno, pues lo dejaría ahí, yo creo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas. Sí, no sé si haya alguna otra participación o comentario en el chat, sino para ir cerrando. Algunas colegas se han despedido en el chat porque, bueno, también tienen actividades y, bueno, también el tiempo se nos está acabando. Sí, creo que no hay. A ver. Ujú. Creo que no. Doctora Areli, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido un tema expuesto muy, muy completo, muy integral. Nos conecta con las experiencias que bien decía Charlín, que decía Arturo en Oaxaca, en Chiapas, en otras comunidades de Jalisco y evidentemente también en otras partes del país y en América Latina. También aquí había comentarios, ¿no? Sobre, pues, resonancias que se veían también en algunas partes como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Lo decía Cristina Agüero, que cada vez que, bueno, iban a las calles, ¿no? A reclamar a Israel, pues era a chocarte de frente con el sionismo. Y bueno, había muchas cosas y casos de desesperanza, impotencia, pero también de esperanza, ¿no? Y de que estamos haciendo algo que va de acuerdo con nuestra forma de pensar, con nuestra ética, con la defensa de diferentes derechos, con libertades, con una especie también de dignidad humana, ¿no? Y que esto es también parte de lo que inspira la salida de los movimientos y colectivos por Palestina, incluyendo, por supuesto, las comunidades de mayoría musulmana, ¿no? O de identidad musulmana, también como bien lo dice la doctora Areli. No me queda más que invitarles a la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser el día 13 de noviembre y nos va a acompañar el doctor Ignacio Álvarez Osorio de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ya estamos abriendo con la exposición de la doctora Medina el bloque de resistencias. Como bien nos pudimos dar cuenta, pasamos el bloque de historia, de historias presentes, como le denominamos. Ahora estamos abriendo el bloque de resistencias y a partir de ahí pues vamos a ver múltiples expresiones de resistencias dentro y fuera de Palestina y hoy empezamos con Guadalajara, ¿no? Así que muchas gracias, doctora Areli, y muchas gracias a cada una de las personas que están conectadas. Nos vemos, si todo está bien, el día 13 de noviembre a la misma hora. Les mandaremos el link y las instrucciones. Doctora, muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo y seguimos conectados. Gracias, Moisés, y gracias a todas y todos. Un placer. Un placer, doctora. Hasta pronto y que tengan excelente día todas y todos. Gracias.